se llama el Día de la Memoria? Bueno, le llamamos Día de la Memoria porque justamente lo que se trata de rescatar es no olvidar todos los acontecimientos relacionados al 24 de marzo y lo que sucedió después. Entonces le llamamos Día de la Memoria por la verdad y la justicia, buscando primero la verdad y a través de esa verdad, entonces, reivindicar y reclamar la justicia para aquellos que la perdieron en ese momento. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? Bueno, específicamente el 24 de marzo del 76 es el día en el que las fuerzas militares toman por asalto el poder, ¿sí? Nosotros tenemos toda una situación previa de deterioro político, de lucha también, y específicamente el 24 de marzo es el día del golpe, ¿sí? Donde inicia la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, en este caso siempre es importante la historia. Uno tiene que mirar que hay cosas que por ahí han funcionado mal o se han ido deteriorando con el tiempo, ¿sí? El último golpe militar en este caso, no es producto de un tiempo corto histórico, sino que nosotros tenemos que mirar otros acontecimientos para atrás y pensar qué cosas reclamaba, ¿sí? El pueblo. Y además siempre es importante mirar el contexto, en este caso internacional, o sea, había otros países que estaban pasando por situaciones de violación de derechos humanos similares, como por ejemplo el país hermano acá mismo en Chile, que ya estaba viviendo una dictadura con Pinochet en este caso, y fue para implementar un sistema político y económico que vamos a llamarle neoliberalismo, donde los sectores populares o más damnificados son los que más van a sufrir este tipo de políticas neoliberales. ¿Cómo lograron los militares el consenso necesario para el golpe? Bueno, los militares nunca buscaron en realidad el consenso. Se dio, particularmente en este último golpe, una situación particular que fue una situación como de quietud de la población. O sea, gran parte de los argentinos les costó reaccionar en ese momento. Y la gente que no reacciona porque desconoce en muchos casos. ¿Qué políticas aplicó la dictadura para lograr sus propósitos? Bueno, la dictadura aplicó varios métodos. Por ahí el método que más se ha trascendido es el método que utilizando el terror, ¿no? Nosotros conocemos todo el tema de los desaparecidos y los desaparecidos son justamente un resultado del terror que aplicó la dictadura, el secuestro, la tortura y por último la muerte, ¿sí? De todos los que militaban o que estaban en desacuerdo con el golpe militar. Ahora estamos con Gonzalo, el profe de historia, y le vamos a preguntar sobre las abuelas de la Plaza de Mayo y las madres embarazadas. ¿Quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? Hola, ¿qué tal? Mira, las abuelas de Plaza de Mayo surgen en el contexto de la dictadura militar, buscando, reclamando lo que eran sus nietos desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo buscando a sus hijos. Todo se inicia primero con reclamos individuales en las comisarías donde, digamos, no encontraban ninguna respuesta o les daban datos falsos y comienzan un reclamo público, ¿no? En un lugar visible, primero para resguardar su seguridad, para que, digamos, no les pasará nada, aunque, digamos, las primeras abuelas son también detenidas y desaparecidas. Entonces por eso eligen la Plaza de Mayo, un lugar público. En ese momento había una ley hecha por decreto que prohibía, que las personas estuvieran reunidas en lugares públicos, quietas en algún lugar. Por eso, las abuelas comienzan a circular, hacen una ronda en la Plaza de Mayo y en esa ronda se iban pasando información sobre datos que tenían. Y también como una forma de, buscar alguna respuesta que los militares, se negaban a dar. En ese momento surgen las abuelas y comienza una lucha que perdura hasta el día de hoy, reclamando justamente por sus hijos, sus nietos,
años después van a crear una fundación, que es una de las fundaciones más importantes en lo que es la recuperación de la memoria. Allí, gracias a las abuelas, se han logrado recuperar cientos de nietos y de hijos, digamos, a través de un estudio, una investigación que se ha hecho, o bien los mismos voluntarios que se han acercado con alguna pregunta, con alguna duda, y resulta ser que eran desaparecidos, ¿no? Eran, hijos de desaparecidos. ¿Por qué hubo tantos desaparecidos? Bueno, la desaparición en el caso de la última dictadura en Argentina tiene como varios aspectos para analizar, ¿sí? Muchísimos de los desaparecidos en este caso tenemos que recordar que son niños, ¿sí? Algunos que en realidad desaparecieron sus madres que estaban embarazadas, o sea que también es difícil de calcular y de trabajar sobre esos desaparecidos. ¿Pero por qué hubo tantos? Bueno, yo creo que más allá de lo que te había explicado en las preguntas anteriores, tiene que ver con generar ciertos miedos. El miedo es algo que trabaja de una manera muy fuerte en las personas, ¿sí? Porque el miedo termina paralizando. Entonces, en algunos casos, la desaparición forzada de personas tenía como fin el escarmiento al resto de la sociedad, ¿sí? Decir, bueno, si desapareció un maestro o un psicólogo, pensá que puede desaparecer cualquier persona. Nadie estaba impune de que pudieran venir las fuerzas militares, irrumpir en su vivienda y llevarse secuestrada a una persona. Y los tantos desaparecidos tienen que ver con eso, con generar una situación de temor para que la gente, ¿sí?, no luchara, no pasara a la acción. Capturaron a niños, mujeres embarazadas, etc. ¿Para qué se servían? Mirá, el hecho de los menores de edad detenidos tiene que ver con estos estudiantes del secundario, chicos de 14, 15, 16 años, que, digamos, tenían cierta práctica en los centros de estudiantes, lugares donde, digamos, reclamaban justamente por sus derechos como estudiantes, y que, fíjate vos, eran considerados peligrosos para los militares. ¿Cómo eran los centros clandestinos de detención? Bueno, los centros clandestinos de detención funcionaban en diferentes espacios, talleres, casas abandonadas, en las mismas comisarías. En general eran lugares, digamos, que la idea era que pasaran desapercibidos. En esos lugares se secuestraban, digamos, a jóvenes, mujeres, menores, hombres, digamos, que tendrían alguna relación, según, digamos, la lógica de los militares, con, digamos, la revolución o la subversión. Ahora, una vez llegados allí, digamos, se los torturaba para, digamos, buscar información. Dentro de las prácticas de tortura, digamos, se vuelve, digamos, a las prácticas medievales, ¿no?, en donde estamos hablando de mutilaciones, electrocutación, estamos hablando de violaciones, ¿no?, embarazos no deseados digamos, de mujeres que fueron detenidas y fueron violadas y tuvieron hijos de militares, a las cuales se les sacó a su hijo y después se las asesinó. Los centros clandestinos de detención, cuando, digamos, los militares consideraron que ya la subversión o el problema de la izquierda y digamos, los reclamos sociales estaban controlados, decidieron digamos, romper todas esas estructuras para que no se encuentre nada, ¿no? Por ejemplo, había un centro clandestino que se llamaba digamos, el Garage, que fue demolido y sobre ese mismo centro se construyó una autopista. ¿Cuál era la intención? Y bueno, borrar todo vestigio de lo que había sido un lugar, digamos, de tortura. Agradecemos a la profe de Historia por responder las preguntas que hicimos con nuestros compañeros y por estar en este momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes y me parece extraordinario que hayan trabajado con sus profes también estos temas.
y que los trabajen en el aula, ¿sí? Porque la mejor manera de no repetir algo como esto es conociéndolo. Muchas gracias a ustedes. Te agradecemos por escucharnos, por venir a respondernos y tal vez nos podríamos ver en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ustedes saben que la historia justamente es una disciplina que existe para que podamos recordar aquellas cosas que pasaron, estar atentos de que esto puede volver a pasar, traer el pasado para que esté presente, para vivirlo, para recordarlo y comprenderlo, para un futuro mejor. Básicamente, el saber es un poder. Frase genial. Que termine él con eso. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Les recuerdo que este año cumplimos 25 años en el liceo y todos los alumnos, exalumnos, graduados, docentes, exdocentes que quieran acercarse a contarnos su experiencia, vamos a estar todo el año con actividades especiales. Gracias, nos vemos.